Buenos días, iglesia. Vamos a dar inicio a este devocional de siervos de este día. Así que acompáñenme a orar, por favor, cierren sus ojos y dejamos este tiempo en manos de Dios. Padre, en esta mañana queremos agradecerte por este nuevo día de vida que nos regalas, Señor. Gracias porque si estamos aquí es por tu misericordia que es nueva cada mañana, Dios. Y por tus misericordias no hemos sido destruidos, no hemos sido consumidos, Padre. Gracias. Gracias porque de no ser así ya no estaríamos acá, Señor. Y quiero dejar en tus manos, Señor, este tiempo de devocional para que seas tú usándome, Señor, que yo sea un instrumento útil en tus manos y que seas tú a través de mí, Señor, y no yo en mi propia prudencia, Señor. Por favor, ayúdame, Señor, en esta responsabilidad de la exposición de tu palabra, Señor. Y quiero dejar este día en tus manos. Por favor, trae con bien a los que vienen en camino, Señor, a los que nos ven a la distancia también, Señor. Y que tú seas glorificado, Señor, por favor, que esta palabra cumpla el propósito por el cual la enviaste. La gloria y la honra son para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, iglesia, acompáñeme por favor al libro de Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Vamos a estar viendo el versículo 5, pero quiero que leamos desde el versículo 1. Doy un momentico más y arrancamos con la lectura. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 1 al 5 dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Verso 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Bueno, hace unos domingos tuve el privilegio de dar el devocional acerca de este mismo versículo, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5, pero lo dirigí más a el carácter de Pedro. Entonces, vimos que quien escribe esta carta es Pedro. Vimos que él fue uno de los 12 apóstoles, que fue importante para la iglesia primitiva y que también fue un pescador. Él escribe esta carta momentos antes de morir. Él mismo lo dice ahí en el capítulo 1, versículo 14. Y vimos cuatro puntos importantes de su carácter cuando escribe esta carta. El primero es que fue un hombre transformado por la gracia de Dios. Vimos que él fue un hombre impulsivo, que mejor dicho, hablaba y se botaba pero bueno, eso fue trabajando, lo vemos como Pedro cambió. Vimos algunas citas, Juan 18:10, Lucas 22, Mateo 16:23. El segundo punto es que vimos que Pedro fue un líder pastoral y cuidadoso. Él se preocupaba por estos nuevos hermanos en Cristo que habían recibido esa fe igualmente preciosa. Así que vemos a un Pedro más maduro que tiene ese papel de líder, de cuidar a las ovejas y que se preocupa por ellas. En tercer punto, vimos que era un hombre celoso por la verdad. Si él estaba escribiendo esto es porque él se estaba dando cuenta que había falsos maestros que querían enseñar cosas que nada que ver. Entonces Pedro, preocupándose por eso,
defendía la verdad y se preocupaba porque los nuevos creyentes no se desviaran, no fueran desviados. Y vemos que también era un siervo humilde y accesible. Él, a pesar de ser un apóstol, lo primero que él dice en el capítulo 1 es siervo. Él tenía ese servicio, ese espíritu de humildad y de servicio y de reconocer que antes que apóstol él era siervo. Él ya había sido comprado por sangre y sabía que él tenía un dueño. ¿A quién se dirige? A los nuevos creyentes que habían recibido una fe igualmente preciosa a la que él ya tenía. ¿Y por qué escribe esto? Como ya lo dije, habían falsos maestros que estaban y querían desviar a las personas pues, del verdadero evangelio. Entonces Pedro quería evitar que ellos fueran desviados. Em, entonces, en el versículo 1, Pedro se presenta como un siervo y apóstol. En el versículo 2, él desea que la gracia y la paz sean multiplicadas a través del conocimiento de Dios, no de los hombres, de Dios. En el verso 3, él declara que Dios ya nos ha dado todas las cosas. Si somos realmente hijos, ya lo tenemos todo. Eso lo dice. Y en el versículo 4 nos recuerda que hemos recibido preciosas promesas para participar de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción de este mundo. Entonces, cuando llegamos al versículo 5, Pedro está diciendo, dado que ya tenemos todas las cosas, todos estos recursos, usémoslos, usémoslos, pero ¿para qué? Eso tiene un propósito, para crecer. ¿Crecer en qué? Si recuerdan, en ese devocional yo mencionaba que aquí en este versículo Pedro empezaba a mencionar unas ciertas características que formaban una escalera de crecimiento espiritual. Entonces Pedro nos dice que tenemos que usar esos recursos para crecer en esa escalera y añadir peldaño por peldaño. Eh, entonces la idea es que haya una acción, es meternos en eso. Y ahora sí, el verso 5. El verso 5 empieza diciendo vosotros, haciendo referencia a que Pedro le está hablando a personas salvas. Y eso nos incluye. ¿Estamos realmente involucrados ahí o nos quedamos con que eso fue para las personas de allá? Entonces, Pedro dice, vosotros, personas que ya creyeron al Evangelio y que ya recibieron esa fe, que ya son personas espirituales. Y pues como ya lo dije, esto nos incluye a nosotros. Nosotros ya somos personas espirituales. Si fuimos realmente salvos, fuimos sellados con el Espíritu Santo y eso nos hace inmediatamente personas espirituales. Dice vosotros e inmediatamente dice también. El también es que está añadiendo, dice, dándonos a entender que Pedro ya hizo o pasó por este proceso él mismo y que va a empezar a mencionar desde este verso. El proceso es todos esos peldaños que él empieza a mencionar de aquí en adelante y hasta el verso 8, el cual es un tipo, como ya lo dije, de una escalera de crecimiento espiritual. Y nos anima a poner toda diligencia. ¿Qué significa eso? Con prontitud, con esfuerzo, con dedicación seria y sin demora. O sea, darla toda y no como posponer o procrastinar, no. Con toda diligencia es con todo el ánimo y haciéndole y mejor dicho, que nada nos distraiga de eso. En cuanto a esta escalera de crecimiento espiritual, Pedro empieza refiriéndose a vuestra fe y enfatiza enfatizo como el adjetivo posesivo de vuestra. Ya la tienen, ya no tienen excusa. En el versículo 1 lo mencionó y esto nos da a entender, como ya lo dije, que nos está hablando a personas espirituales, a personas que ya son salvas, em, que ya contaban con esa fe y que se menciona en este verso 1. Entonces, el primer peldaño, en este verso 5, perdón, en el primer peldaño de esta escalera espiritual es la fe. Esa es la base. Sin la fe, pues lo demás no se puede, porque pues si no hay fe, ¿qué vamos a hacer ahí si no creemos básicamente? Entonces, el primer peldaño, la fe. ¿Qué nos dice? Nos dice que a esta fe le añadamos el segundo escalón o segundo peldaño, que es la virtud. Otras versiones lo definen o lo dicen de esta forma. La Dios habla hoy, dice, a la fe añade buena conducta.
La Nueva Traducción Viviente lo define como excelencia moral. A la fe añádele excelencia moral. Y la palabra de Dios para todos la define como un carácter digno de admiración. Entonces esto nos da a entender que la virtud tiene mucho que ver con las buenas obras que hagamos, pero ojo, esto no es para salvación porque nosotros ya somos salvos. Em, Sabemos que nosotros no tenemos que ganarnos la salvación porque nosotros no hicimos nada para merecerla. Dios lo hizo todo, envió a su Hijo, Jesús vino aquí a cumplir con eso y lo único que tenemos que hacer es recibirla, ya. Pero que yo tenga que ir allí, donar para la caridad, subir Monserrate y dándome látigo, no, nada de eso cuenta. Lo único que tenemos que hacer es aceptarla. Y Dios nos dice que a esta fe le añadamos un carácter digno de admiración o excelencia moral o que hagamos lo bueno, pero sin buscar la salvación y la aprobación de los hombres. Esto lo hacemos para seguir creciendo en esta escalera de crecimiento espiritual. Em, entonces esto también tiene que ver con nuestro buen testimonio. Estamos demostrando a los demás, sin ser hipócritas, realmente fuimos transformados y que nosotros ya no vivimos la vida que vivíamos. ¿Y con qué fin? ¿Con qué fin hacemos esto? Para que Dios sea glorificado, para darle la gloria a Dios y marcar un contundente contraste ante este mundo que, como lo vimos en el verso 4, está hundido en corrupción. En corrupción, ¿por qué? Por la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Los deseos que hay en nosotros carnales. Entonces, a esto se refiere con virtud. Y la tercera característica o el tercer peldaño, que es como el verso termina diciendo, dice que a esta virtud le añadamos también conocimiento. Pedro es enfático en el conocimiento desde el verso 1. Él lo menciona varias veces. Y en los versos 2 y 3, Pedro ya había mencionado esta palabra, conocimiento. Así que es muy importante adquirir conocimiento, pero no cualquier conocimiento. Pedro también lo dice, sino que es el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, que es mencionado en el verso 2. Así que al tercer peldaño de esta escalera de crecimiento espiritual debemos añadirle el conocimiento de nuestro Señor Jesús, el conocimiento de Dios, el conocimiento que viene de lo alto. Porque si no le añadimos ese conocimiento, ¿cómo vamos a hacer buenas obras? ¿Cómo vamos a hacer obras dignas de excelencia o obras que marquen la diferencia? ¿Qué es lo que nos pide el peldaño 2? Si no nos llenamos de ese conocimiento de lo que verdaderamente es bueno, ¿cómo vamos a hacer lo bueno? ¿Con lo que nosotros vemos del mundo, lo que el mundo dice que es bueno, o con lo que Dios y su palabra dice que es bueno? Así que em, todo esto va de la mano, si se dan cuenta. Es una escalera que van juntas, no se toman por separado, no. A la fe tenemos que añadirle virtud y a la virtud conocimiento. Así que este es el llamado de hoy, iglesia. De esta mañana quiero que se queden con eso. Somos siervos de Dios. Antes que cualquier título terrenal que podamos tener, somos siervos. Fuimos rescatados, fuimos redimidos, fuimos comprados con un precio muy alto. Y el Señor nos llama a no quedarnos ahí, nos llama a crecer, a crecer. Él no quiere que nos quedemos bebés, porque pues si Pedro está escribiendo eso es porque sabe que alguien nuevo puede ser desviado fácil. En cambio, si empezamos a crecer, vamos a estar firmes y no nos vamos a dejar desviar por doctrinas de cualquier hombre que venga aquí con la labia y me deje llevar. No. Entonces el Señor quiere que crezcamos. Ya somos salvos. Todos los que estamos acá, creo yo que somos salvos. Así que este mensaje es para todos nosotros. Así que bueno, iglesia, me quedo con esto. Así que con esto terminamos. Acompáñenme a orar. Cierren sus ojos, por favor. Señor, en esta mañana, Padre, agradecidos contigo por tu palabra, Señor. Toda ella, la suma de tu palabra es verdad, Señor. Y en lo que vimos hoy, Señor, lo que me permitiste exponer, pido que llegue a nuestros corazones, Señor, a lo más profundo de nosotros.
y ayúdanos en este crecimiento, Señor, espiritual. Ayúdanos porque es difícil, Señor. Este mundo está corrupto por la concupiscencia que hay, Señor, básicamente. Y la carne no se somete, no se va a someter, no nos va a colaborar, Señor. Así que clamamos a ti porque te necesitamos y rogamos que seas tú y tu Espíritu Santo ayudándonos en este proceso, Señor. No queremos ser unos mediocres, no queremos quedarnos ahí, Señor. Ayúdanos a crecer, Señor, en este proceso espiritual, Señor. Ayúdanos, por favor, te necesitamos. En nuestras fuerzas no podremos lograr nada, Señor, así que acudimos al que todo lo puede. Tú ya hiciste todo, Señor, tú ya nos lo diste todo, Dios, como lo vimos aquí en este devocional. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos pertenecen, Señor. Ya lo tenemos todo, así que ayúdanos a echar mano de eso, Dios, y a empezar a crecer, Señor, por en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor, y que podamos mirarte siempre a ti porque va a haber momentos difíciles donde nuestra fe tal vez flaquea, donde van a llegar pruebas o cualquier otro tipo de cosas que quieran desviarnos y apartar nuestra mirada de ti. Así que ayúdanos a mantener nuestra vista fija en ti. Y gracias, Señor, por lo que harás en cada uno de nosotros, Señor. Ruego que tu palabra llegue a lo más profundo de nuestro ser y que nuestros corazones sean ese campo que da frutos, Señor, ese campo fértil, Señor, en el cual la semilla es regada y da frutos, Señor. Así que gracias, Señor, por este tiempo nuevamente y te alabamos y te bendecimos, Señor. La gloria y la honra son para ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, iglesia.